Zdenka, creo que tú eres el grupo 1, ¿no? El tema de cirugía. El día de hoy nosotros no vamos a tener una clase muy extensa porque el interés que nosotros que tenemos en este tema es que ustedes puedan adaptar el conocimiento de la odontopediatría hacia el, desde el punto de vista hacia lo que es de la cirugía hacia la odontopediatría. Entonces vamos a tomar algunas consideraciones y en base a esas consideraciones, lo que yo voy a esperar de ustedes es que podamos trabajar sin ningún tipo de problemas. Les voy a pedir que me puedan dar también un, una para la parte de la explicación, digamos, del trabajo final que vamos a hacer del día de hoy. Vamos a pedirles una compilación gráfica. ¿De qué se trata? Vamos a avanzar el día de hoy esta parte de cirugía y vamos a ver la parte específica de las exodoncias. Les voy a dar un trabajo individualizado o por grupos para que ustedes puedan trabajar el día de hoy lo que vamos a ver en el tema de cirugía. Voy a empezar. Cualquier cosa ustedes me preguntan. Voy a hacerles varias preguntas también porque sé que ustedes ya han llevado el área de cirugía y exodoncias y solamente vamos a hacer la adaptación a lo que sería la cirugía en odontopediatría. Estoy me van a avisar si está corriendo bien porque estamos trabajando con otro sistema ahora por Amit de las presentaciones. Bueno, primero que nada, la cirugía en odontopediatría corresponde a lo que nosotros podemos identificar de las necesidades que tenga nuestro niño de intervenir en el proceso de la unión del diente con su base maxilar en el alveolo y que corresponde la mayoría de las veces a la parte quirúrgica, que es eliminar ese diente de su alveolo. Que la cirugía de odontopediatría corresponde a muchas áreas o muchos tratamientos, siendo los que nosotros trabajamos a nivel de la clínica, las exodoncias. Las exodoncias que corresponden a piezas dentarias que ya no pueden permanecer en boca por encontrarse en un estado ya que no es posible restaurar. Los packs que habíamos estudiado, podemos ver la necesidad de eliminar un diente supernumerario como el que tenemos en esta fotografía, o podemos ver dientes que están erupcionando ectópicamente porque persiste todavía un diente temporal. También tenemos algunas indicaciones de exodoncia como son las fracturas dentarias. La exodoncia. La exodoncia va a ser siempre la idea de extraer la pieza de su alveolo. Hay que separarla o eliminarla. Por lo tanto, en la exodoncia nosotros debemos eliminar los elementos que articulan al diente con el alveolo. En este caso se separa el tejido dentario gracias a la desbridación de lo que serían las fibras periodontales que lo sostienen. Este es un proceso específico para lo cual nosotros tenemos que considerar muchas cosas previas, consideraciones previas, consideraciones transoperatorias y las posoperatorias. Entre de las consideraciones previas vamos a tener primero las consideraciones biológicas, que son las que van a estar alrededor de la pieza dentaria. Aquí vamos a ver que consideramos que la pieza dentaria va a ser la que está implantada en una base ósea específica en un paciente niño. Este paciente niño va a tener un tejido óseo con amplios espacios medulares y escasas espículas óseas, es decir, nosotros vamos a tener un hueso esponjoso en los niños. Tenemos también la presencia de gérmenes dentarios en, en relación con las piezas temporales, cuya integridad se puede afectar iatrogénico al momento de hacer la exodoncia. Considerar también la apertura bucal pequeña del paciente niño, que eso dificulta el acceso y el uso de algunos instrumentos. También vamos a tener una diferencia en la respuesta a los fármacos en relación a los adultos, que eso ya es la parte de la anestesia, considerando que la misma va a tener un tiempo de un mecanismo de acción específico en tiempos menores, tal vez puede ser que dure menos debido al mayor irrigación de todos los tejidos del paciente niño, tanto blandos como duros. También debemos evaluar previamente toda la parte psicológica del paciente,
ya sea de la evaluación general del paciente en sí y la colaboración de los padres en relación a el tratamiento de exodoncia. Consideraciones específicas las podemos nosotros tomar en cuenta que en una técnica de extracción siempre vamos a ver que en el, en el En el abordaje de estas piezas dentarias, nosotros vamos a ubicar qué tan cerca está el germen. Tenemos que ubicar de la pieza que vamos a extraer si tiene o no rizálisis, su anatomía, si es que vamos a ver, y las indicaciones de exodoncia, en la mayoría de ellas involucran piezas dentarias que no están íntegras o que no están en un adecuado estado. Por lo tanto, tenemos mucha susceptibilidad a que las mismas puedan llegar a fracturarse si hacemos una mala maniobra. Por eso es muy importante una toma radiográfica previa. Esto me ayuda a prever algún tipo de situación durante el acto operatorio y obviamente me elimina la posibilidad de tener un accidente. Vamos a ver las indicaciones de las exodoncias. Una pieza dentaria que no se puede quedar en boca es aquella que está muy destruida. Por lo tanto, yo no puedo mantenerla en boca, en la cavidad bucal, no la puedo restaurar. Generalmente son los remanentes radiculares o piezas que tienen ya lesiones a nivel cervical o radicular. Cuando tenemos alteración ósea a nivel del furca persistente, no tenemos nosotros la posibilidad de hacer un tratamiento ya de endodoncia. Cuando se ha roto la cripta del diente permanente, miren, el germen permanente va a conservar una cripta, como la vemos en esta radiografía en la del medio, tiene una cripta que rodea al germen permanente. Esta cripta es la que debe estar íntegra hasta el momento de la erupción. Si esta cripta se rompe y la pieza dentaria temporal aún continúa en boca, no presenta movilidad, me está alterando el momento de la exfoliación y esto sí es una indicación para poder extraer la pieza temporal. Perdón. Cuando la pieza dentaria ya tiene comprometida la furca, como vemos acá, lesión de furca. Cuando tenemos una fenestración gingival o alveólisis, que habíamos visto ya, en el momento de que las piezas dentarias se separan por una lesión de furca, se individualizan las raíces y las raíces pueden aparecer por los costados de la pieza en erupción, siendo la alveólisis porque aparece con una lisis o destrucción de una pared del alveolo para que estas aparezcan a nivel vestibular. La fractura radicular en dentición temporal siempre corresponde a hacer una exodoncia y la anquilosis por motivos traumáticos que puede tener un diente temporal en infraoclusión. Una pieza con necrosis que no puede ser posible restauración es una exodoncia. Nosotros no estamos colocando aquí la movilidad dentaria como una indicación de exodoncia, porque la movilidad dentaria asociada a la época de exfoliación es un proceso fisiológico, por lo tanto debe ser evaluado desde otro punto de vista. Así como tenemos indicaciones, vamos a tener las indicaciones especiales que están relacionadas a la extracción inmediata cuando tenemos una intrusión dentaria traumática. Tenemos una indicación especial cuando hay la persistencia de un diente temporal y no permite la erupción de un diente permanente. Miren ustedes acá. Vemos la pieza dentaria, en lugar de dar paso al germen, se está como incluyendo, y una inclusión por una causa mecánica que es la erupción temprana de esta otra pieza dentaria. Y tenemos la persistencia de las piezas temporales en la erupción ectópica de las piezas permanentes, que son los sucesores. Entonces, esto sí corresponde a hacer una exodoncia. Las lesiones pulpares que no se pueden resolver por su grado de mayor complejidad. Yo aquí ya no tengo soporte óseo, estoy muy cerca del germen, por lo tanto ya no corresponde mantener la pieza dentaria en boca. Y cuando tengo erupción ectópica de caninos, cuando existe el riesgo de la reabsorción de las piezas permanentes. ¿Ya? Estoy muy ectópico. Y un canino, una pieza dentaria muy ectópica me va a ocasionar nuevas vías de erupción, caminos de erupción inadecuados. Entonces yo tengo que darle paso para que erupcione adecuadamente. ¿Ya? Así como indicaciones, vamos a tener las contraindicaciones que están relacionadas a momentos específicos que está pasando el paciente
a situaciones sistémicas o a situaciones locales. Dentro de las situaciones sistémicas, nosotros vamos a tener algunos pacientes que tienen, perdón, alguna enfermedad de base, como es la leucemia, la hemofilia, todas las que pudieran comprometer enfermedades que tienen que ver con la sangre, que no pueden ser, no significa que no se le puede hacer exodoncia, lo que significa es que debe tener un abordaje diferente en un centro de tercer nivel, con un trabajo coordinado con el médico tratante, en este caso, para equilibrar sus niveles de coagulación de cualquiera de estos pacientes y en su momento específico proceder recién al tratamiento. Esto merece un tratamiento hospitalario. De otra manera, es una complicación inminente. Tenemos situaciones locales cuando estamos con una fase aguda de algún tipo de alteraciones como la gingivitis ulceronecrotizante, GUNA, la gingivitis herpética primaria también, GEA, que podemos nosotros encontrarlos en estados agudos en algunos pacientes durante los cuales no debería yo aplicar exodoncia hasta que pase la fase aguda de la enfermedad. Y tenemos también la contraindicación de que no es sacar las piezas de leche para dar lugar al permanente porque sí. La extracción de dientes temporales se debe demorar lo más que se pueda, dando lugar a la fisiología propia del cuerpo humano y que puedan ser reemplazados cronológicamente y en los espacios adecuados. No vaya a ser que sí, sáquele nomás, ya se está empezando a mover, el otro va a salir rápido. No, nosotros tenemos tiempos específicos del desarrollo dentario, por lo tanto, hasta que mi pieza dentaria esté en una etapa de casquete, como la vemos acá, un casco solamente coronario y que presenta ya una movilidad importante, grado 2 a 3. El paciente debe mantener esa movilidad hasta que pueda retirarse el diente por sí solo. Sí se le puede ayudar en caso de que esté ocasionando erupción ectópica del permanente o esté impidiendo una adecuada erupción, pero que esa debe ser adecuadamente diagnosticada. Por lo tanto, vamos a tener las 6 reglas que nos da sobre las exodoncias en dientes temporales, que las dice Ries Centeno. Esta esta va a ser la tarea sobre las reglas de Ries Centeno. Tengo aquí 6 reglas, por lo tanto les voy a pedir individualmente o por grupos, vamos a organizar ahora, que ustedes hagan una explicación gráfica de cada una de las reglas, ¿ya? La primera regla dice que no se debe extraer un diente temporario antes de su periodo de exfoliación. La interpretación de esa regla, ustedes la van a realizar de manera escrita y también con un dibujo, ¿ya? No les vamos a pedir solamente dibujos, sino también pueden tener un apoyo gráfico que ustedes puedan encontrar en el internet o en los libros de consulta. ¿A qué se referirá esta regla 1? A ver, voy a hacerles participar porque necesito que esté bien entendida la tarea. Magalí, ¿qué significará la regla 1? ¿Cómo podrías explicar? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Hola, Magalí. Magalí ha apagado el micrófono, creo que está con algún problema. A ver, ¿quién me dice? ¿Henry? Buenas tardes. ¿Qué significará esta regla 1? ¿Ya? Pero yo les voy a dar la guía ahora para que ustedes hagan su trabajo. Cuando decimos esto en este punto, que es antes de su periodo de exfoliación, el apoyo gráfico va a ayudarnos a decir cuándo un diente está en periodo de exfoliación. Está en un periodo de exfoliación cuando tiene una rizálisis
superior a los 2/3, cuando está en una rizálisis ya cervical o una rizálisis de tercio medio, de manera que también el periodo de exfoliación de la pieza dentaria es porque pierde la sujeción en el alveolo, tiene una rizálisis avanzada. Uno, una pieza que no tiene rizálisis, no deberíamos nosotros extraerla siempre y cuando se encuentre dentro de su periodo de exfoliación. El periodo de exfoliación también tiene una edad específica, que es la edad de recambio, que nosotros vamos a encontrar de manera específica cuando estamos trabajando en nuestros pacientes. El recambio dentario tiene una edad específica que es un rango. Por ejemplo, para los incisivos, para el grupo incisivo inferior, la edad de recambio está entre los 6 y los 8 años. Para los superiores está entre los 7 y los 9 años. Entonces, yo no debería sacar un diente antes de esa edad, ¿no? Antes de que le corresponda. Eso se trata. Ahora, obviamente, como decía su compañero, estamos nosotros viendo si la pieza dentaria no es posible restaurar y está con una indicación mucho más compleja, por más que no debería sacársela, se la quita. Pero una pieza dentaria que no tiene problemas pulpares, que no tiene ningún problema de alteración a nivel de furca, que no tiene un problema de fractura, no debo extraerla antes. Esa es la regla 1. Pueden hacer un dibujito, pueden hacer apoyo gráfico. La regla 2, ¿me la puedes explicar, Rodrigo? La regla 2 dice que no se debe extraer un diente temporal que ha pasado su periodo de recambio y que no presente movilidad sin antes verificar la presencia del sucesor permanente. ¿Qué significaría la regla 2, Rodrigo? Buenas tardes, doctor. ¿Se me escucha bien? Sí, te escucha bien. Ok. Significa que una vez que erupcionan, ¿no?, las piezas temporales, no se debe extraer sin verificar, ¿no?, como indica la regla número 2, verificar con una, yo creo que con una radiografía si va a poder erupcionar la pieza permanente. O sea, no es extraer por extraer. Claro. Tenemos que verificar que sí haya la pieza permanente, porque puede ser que diga, esta es leche, sí, la otra ya va a venir y la saco por más que no se mueva. No, debo verificar que hay un permanente. Puede ser que el permanente esté impactado, puede ser que haya agenesia de ese diente, puede ser que haya una malformación con esa pieza dentaria, una pieza dentaria que ha llegado a su época de recambio. Por ejemplo, mi paciente ha pasado ya los 12 años y sigue con incisivos leches. Entonces yo antes de pensar en sacarlos para dar paso, voy a ver una exploración, voy a hacer un examen complementario y verificar que sí está, ¿ya? Eso es muy importante, son estas reglas desde el punto de vista de la cirugía que deben guiar lo que nosotros estamos haciendo. Dime. Sí, y es precisamente, sí, algunos se han descrito porque como no hay reabsorción y el diente está con su raíz completa, se puede mantener, hay casos clínicos que ustedes van a encontrar en la literatura que se describe porque la pieza dentaria mantiene espacio y mantiene función. Las dimensiones muchas veces en esas piezas dentarias han sido reemplazadas o se les han colocado unas coronas más estéticas en el caso anterior y en el caso posterior se han mantenido, incluso manteniendo espacios. Sí se describe, hay casos clínicos, entonces si no está la pieza permanente, yo deberé mantener la pieza temporal. No la voy a sacar y poner una prótesis, siempre es mejor tener una pieza real. Hay casos clínicos. Obviamente estoy hablando de las piezas dentarias que no tengan eh, ningún tipo de problema anterior, ¿no? Es como que está una pieza sana, sin problemas, puede estar restaurada, pero ¿qué es lo que preocupa en estas tres primeras reglas? Los tiempos. Muchas veces al clínico dice, no, ya tienes 12, no deberías tener de leche, hay que sacar. No, no puedo hacer esas cosas. Yo tengo que verificar antes si está en la etapa o no de la exfoliación. Debo ver si existe o no el sucesor permanente y en este caso tengo que tomar en cuenta también
que es el examen complementario radiográfico el que me va a dar la verdadera respuesta. Ya, no se van a olvidar. No es sacar por sacar ni controlar así sin tomar en cuenta. ¿Ya? La regla 3, a ver quién me la explica, la regla 3 con Eunice. Sí, doctora, buenas tardes. Yo entiendo que si la pieza temporal tal vez está retenida por alguna situación y es el tiempo de su recambio, tendríamos que extraer esa pieza para que la pieza permanente pueda evolucionar tranquilamente. Exacto. Nosotros lo que tenemos que hacer en este caso, por ejemplo, les voy a decir igual que ustedes pueden buscar un caso, documentar con ese caso, pueden hacer dibujo. ¿Qué es lo que pasa? Todo diente temporal en retención total en la época normal de su recambio debe ser extraído para permitir la evolución del permanente. Si yo veo que la pieza temporal está impidiendo que salga el permanente, entonces yo lo extraigo. Hemos visto los casos cuando el diente permanente ya está por exrupcionar, es cuando ya tiene 2/3 de su raíz. Entonces, si mi diente permanente sigue formando su raíz, pero pasa el tiempo en el que debería estar ya en boca y se está desarrollando, está yendo a la retención, entonces ahí sí yo al diente temporal lo saco. Obviamente estas 3 primeras reglas tienen que estar muy consideradas en conocimiento básico de lo que es el recambio dentario. El primero es no extraer el diente antes de su periodo de exfoliación. Voy a hacer un examen radiográfico. No voy a extraer al diente si es que no tiene sucesor, tengo que verificar antes y tengo que extraerlo sí, si es que el diente permanente está evolucionando y no está avanzando. ¿Ya? Esto me refiero cuando el diente permanente tiene más de 2/3 de la raíz y sigue muy abajo, sigue en boca o sigue intraóseo y el diente derecho sigue en boca, no ha empezado la reabsorción y me está ocasionando como una especie de de freno, ya es un obstáculo. Bien, vamos con la regla 4. A ver, ¿quién me la dice? Magali no me ha contestado. Valeria, la regla 4. Doctora, lo que yo entiendo con la regla 4 es que si por algún motivo se tuvo que realizar una extracción de un diente temporario y todavía no fue el tiempo de recambio, es importante mantener el espacio para que pueda salir el diente permanente. Perfecto, eso es lo que tienen que trabajar. Entonces, en el apoyo gráfico que ustedes me van a poner para la regla 4, va a ser un mantenedor de espacio, un dibujito, puede ser una secuencia de extraer y poner el mantenedor de espacio. Ahora, cuando la extracción es precoz, ¿a qué se refiere? Que yo estoy extrayendo antes de su periodo de recambio, cuando una pieza está con lesión de Furca, un traumatismo, algo, en un paciente muy pequeño que todavía debería mantener ese diente en boca por unos años más. Se estudia radiográficamente el estado del germen, si el germen está en una etapa de 7 para abajo, yo no las 7 para abajo, a mí me corresponde colocar un mantenedor de espacio. La regla 5, José. Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. Doctora, sí, es que tenía problemas con mi internet. Bueno, yo entiendo por la regla 5 que debemos extraer un diente temporario cuando las piezas están en presión y no van a permitir que salga la correcta erupción de un diente permanente, lo que puede provocar lo que es también el apiñamiento dentario. Sí, es lo que nosotros habíamos visto en la foto. A ver, les voy a mostrar. Que dice inclusión dentaria secundaria causa mecánica. Miren ustedes qué es lo que ha pasado. Ha erupcionado muy antes el premolar. De alguna manera, este molar ha erupcionado con una inclinación. Y tenemos un acuñamiento que se llama o inclusión dentaria secundaria causa mecánica. Aquí hay un germen que se está formando. Sí o sí tengo que retirar porque no
parece que solo no se va a ir y se está creando una cuña mecánica. Esto también es un motivo de exodoncia. Es la regla 5, cuando está impulsado dentro del hueso por la presión de dientes vecinos. ¿Puede haber apiñamiento temprano? Puede haber. ¿Puede haber apiñamiento en dentición temporal o en mixta primaria? Puede haber. Entonces ahí va la regla 5 que me apoya y que me dice que sí, se apoya a la exodoncia. Ahora vamos con la regla 6 para Nadia. Doctora, buenas tardes. Yo entiendo eh, porque dice que se debe hacer una extracción para evitar una maloclusión en dientes temporales. ¿Ya? Entonces, esto de la extracción seriada generalmente va en relación porque cuando se hace el recambio dentario nosotros vamos a tener una secuencia específica. La extracción seriada se trata de que yo guío las extracciones para que evitar los apiñamientos. Aquí también ustedes pueden buscar con cada uno de estos temas para hacer su tarea un apoyo gráfico. ¿Ya? Necesito que me hagan de cada uno de estos, como hemos hablado ahora, el argumento y apoyo gráfico, que pueden ser también algunos casos, o ustedes pongan su dibujo. Ya, esa es la tarea de hoy. Todos van a trabajar según las reglas de Ries Centeno el apoyo de lo que son las exodoncias, ¿ya? La cirugía en odontopediatría tiene más amplitud que vamos a seguir trabajando. Esta imagen yo le voy a colocar en la tarea para que ustedes la vayan trabajando. ¿Qué situaciones me pueden dificultar las exodoncias? ¿En qué caso se me puede complicar una exodoncia? Cuando la reabsorción es asincrónica, hay mayor posibilidad, miren ustedes, reabsorción cervical a un punto y la otra reabsorción no ha reabsorbido o está muy delgada la pared, me puede terminar en una fractura al momento de hacer la tracción de este diente. En el momento de la fractura coronaria, yo lo que voy a tener es también mayor debilidad al momento de extraerlo. ¿Cuál es la mayor complicación? Es que se me vaya fracturando la pieza en varios fragmentos. La situación que dificulta es la estrecha relación de las raíces de los molares con el permanente, lo están sujetando a modo de gancho y eso es un peligro a la hora de hacer la exodoncia. Si yo sé que hay ese grado de gancho, miren ustedes aquí, sí se indica la exodoncia porque ya se ha roto la cripta, estoy muy superior, mi diente se está desarrollando por dentro y yo debería realizar la exodoncia de esta pieza temporal, pero puedo tener un problema a la hora de extraer porque está muy sujetada al pieza permanente, entonces yo deberé tener una adecuada técnica. Una pieza anquilosada, una pieza temporal anquilosada producto de una secuela de trauma o un tratamiento endodóntico complejo, me va a ocasionar también dificultad. Siempre el dato que nos da el punto para que haya mayor o menor grado de dificultad es la reabsorción. La reabsorción del diente temporal, mientras mayor es la reabsorción, tengo menos dificultad. Mientras más asincrónica es, tengo mayor dificultad también. Entonces, en este punto yo voy a ver que los grados de reabsorción pueden ocasionar fracturas al momento de hacer los movimientos para la tracción del diente. Aquí tengo la pieza dentaria que tengo hasta aquí, tengo la raíz, pero tengo una reabsorción interna, miren ustedes, que está ocasionando ya la pérdida de la pared interna de esta raíz mesial. Por lo tanto, al momento de hacer la exodoncia, en los lugares más delgados, se puede producir un trazo de fractura y se me fractura la pieza dentaria, puede salir en dos y quedarse el remanente apical, que esa es una complicación muy grande. Esta reabsorción radicular es también la que nos define el proceso de lo que va a ir pasando. Mientras más reabsorbido esté, menos, obviamente, menos sujeción al periodonto, al hueso hay, y mi exodoncia pareciera ser sencilla. Cuando yo tengo raíces curvadas, cuando mi pieza temporaria todavía no ha terminado, no ha empezado su proceso de exfoliación, cuando es una erupción precoz o prematura, cuando yo tengo que sacarla porque ya no puedo mantenerla en boca porque es un punto de infección, por ejemplo, entonces tengo que tener mucho cuidado de cómo realizar la actividad. Aquí voy a recordar que el germen dentario permanente es el que siempre debemos nosotros conservar y cuidar durante el proceso de extracción para que no se vea dañado en la maniobra quirúrgica específica.
La reabsorción radicular atípica, ¿qué es lo que hace? Es adelgazar el tercio medio radicular, como vemos en la radiografía, lo que predispone a la fractura de la pieza dentaria durante el procedimiento, quedándose generalmente fragmentos radiculares a nivel del alveolo. Entonces, se me fractura esto es algo frecuente o posible, que se me fractura la pieza dentaria a nivel radicular y ese fragmento fracturado me va a ocasionar un problema. Ahí viene la decisión del clínico. Hay dos alternativas. Una es extraer el fragmento fracturado, tomando en cuenta también qué tanto puedo llegar yo con los instrumentos a buscarlo. Pero el problema de extraer el fragmento fracturado es que voy a buscar en cercanías del germen y lo puedo lastimar o incluso remover. Hay casos donde se ha descrito que se han removido gérmenes al intentar buscar fragmentos. O lo puedo dejar el fragmento en el alveolo y tenerlo en observación esperando que sea reabsorbido. En algunos casos, que puede ser también, se puede anquilosar o se puede eliminar durante la erupción de la pieza permanente posterior. Cualquiera de estas es una etapa en la cual nosotros vamos a estudiar en este momento. Perdone. Entonces, vamos a ver las alternativas. Vamos a tener, en primer lugar, la posibilidad de encontrarlo o no encontrarlo, ¿ya? ¿Se remueve o no se remueve? ¿Qué es el problema? Es la fractura de este fragmento puede alojarse entre dos piezas dentarias que están todavía en etapa de germen, de erupción. Son zonas muy complejas de acceder. El instrumento que pudiéramos trabajar ahí, trabajar con elevadores, se hace muy complicados por las dimensiones y para trabajar cualquier movimiento del elevador podemos ocasionar mayor daño. Generalmente se conoce que lo ideal es dejarlo, esperar. Se deja el fragmento y se controla, controlando clínica y radiológicamente, informando a los padres que el fragmento que yo he dejado ahí lo voy a controlar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede pasar? Como se decía en el anterior, aquí. Tengo la posibilidad de que la pieza dentaria, este fragmento, se reabsorba. ¿Qué? ¿Por qué puede reabsorberse? Porque al momento de erupcionar esta pieza dentaria, el germen, tiene que tener un camino o vía de erupción. Ese camino vía de erupción está compuesto por células que van remodelando el hueso. Entonces van reabsorbiendo hueso, el diente avanza, reabsorbe hueso, el diente avanza. Esa influencia que está alrededor del germen dentario puede reconocer a este fragmento apical también como un tejido mineralizado y los clastos que forman el camino de erupción pueden reabsorberlo. Opción A. Opción B. Puede anquilosarse y quedarse en este lugar del hueso a manera de inclusión sin ningún tipo de alteración. Opción C. A medida que la pieza permanente va avanzando, esta pieza también se va exponiendo porque es como que va reconociéndolo como un cuerpo extraño y se va eliminando. Más frecuente es la 1 y la 2, que se reabsorba o que se vaya eliminando, ¿ya? Que eso es algo que se puede dar. Primera alerta.
Ahora, ¿qué técnicas tenemos? Nosotros tenemos técnicas de exodoncia de acuerdo al instrumento que vamos a utilizar primero o el tipo. De acuerdo al instrumento tenemos la técnica que se utiliza solo forceps, la que se utiliza con elevadores más, la técnica de la odontosección o la técnica de la osteotomía y las vamos a revisar estas. La técnica de los forceps específicos, ¿a qué se refiere esto? Nosotros vamos a tener una secuencia de la técnica de exodoncias. En la secuencia de la técnica de exodoncias, nosotros vamos a tener los mismos pasos de una exodoncia convencional. ¿Cuáles son esos pasos de la exodoncia convencional, Eric? Eric. Doctora, eh, los pasos de la exodoncia convencional. ¿Cuáles son los pasos de la exodoncia? Por ejemplo, yo te digo, el primer paso de la exodoncia es Diéresis. sí, es la sindesmotomía. Muy bien. ¿Cuál es el otro? Exéresis y al final la síntesis. Ya, esos son, está bien. Eso es una parte de la clasificación de cuáles son los pasos. Pero dentro del acto quirúrgico, ¿cómo yo puedo explicar eso que me ha dicho su compañera? Primero vamos a realizar la sindesmotomía. Luego viene luxación, prensión y tracción. ¿Se acuerdan? Específicamente de la exéresis. En este punto, ¿en qué momento nosotros aplicamos el forceps? ¿En cuál de estos tres puntos? Doctora, ¿no es en el paso de prensión, después sigue tracción? ¿Sí? Vamos a hacer una luxación primero. Después de que la pieza dentaria está luxada, se hace la prensión de la pieza, como vemos nosotros acá en la figura, y luego viene la tracción. Este es el ejercicio que hacen los forceps. ¿Por qué dicen forceps específicos? Porque de acuerdo a la anatomía de las piezas dentarias, también se tienen las piezas, los forceps específicamente diseñados con las uñetas, dependiendo la conformación radicular, especialmente en molares, que nosotros vamos a tener en odontología. Estos forceps se supone que están diseñados para cada grupo dentario. Tenemos para incisivos, tenemos para caninos, para molares inferiores, para molares superiores. Los molares inferiores tienen doble uñeta y los molares superiores tienen una sola uñeta. Pero también hay mucho conflicto al momento de pensar que con forceps sacamos todo, lo cual no es así. Tenemos nosotros la contraindicación más importante, es que no podemos utilizar forceps si no hay una suficiente corona para prensión. Inclusive el forceps para arresto radicular tampoco lo puedo utilizar tan fácilmente si no tengo una zona donde prensar. Porque si no tengo una zona con una resistencia más o menos establecida para hacer la prensión, fracturo. Y si no puedo alcanzarlo, ocasiono una herida, mayor dilatación del alveolo y no llego a hacer un adecuado trabajo. ¿Cuándo me puede pasar esto? Cuando tengo este caso. Lesiones de Furca, remanentes radiculares con reabsorciones, múltiples remanentes, de manera que hay tanta la desmineralización que ya no puedo tener yo la solidez para poder colocar el forceps. Entonces no puedo ir directamente a forceps y pensar que con eso prenso y saco. No, tengo que evaluar muy bien. Una pieza muy destruida debe estar casi con la luxación, debo tener casi el ejercicio máximo de su exodoncia. Tengo que luxarla por completo, dilatar lo más que se puede el alveolo para poder eliminarla. Otra contraindicación es cuando el germen se encuentra entre las raíces de las piezas temporales y por lo tanto la utilización de un forceps puede ocasionar que se elimine germen más. Los procedimientos. Primero voy a aplicar siempre control del dolor.
anestesia tópica, anestesia infiltrativa o troncular, luego hago la sindesmotomía. Cuando la risólisis pasa el tercio cervical radicular, incluso yo solamente con la sindesmotomía puedo desalojar al diente y es con un simple movimiento. Si tengo más profundidad o menos risólisis, entonces ya hago el procedimiento completo. Siempre la luxación debe estar completa, bien realizada. La luxación no siempre la realiza el forceps, no se van a olvidar, porque al tratar de hacer luxación con forceps en una pieza muy destruida, termino fracturando. La luxación puedo realizarla con elevadores, puedo. Vamos a estudiar el uso de elevadores en odontopediatría. Luego se da la prensión y la tracción. Yo hago la prensión cuando mi pieza dentaria realmente está bien luxada y es solamente el desalojo final. ¿Cómo puedo utilizar los forceps? ¿Cuáles son los movimientos? En dientes anteriores, superiores e inferiores, que son los incisivos, voy a realizar movimientos anteroposteriores vestíbulo-palatinos y rotacionales, tomando en cuenta la anatomía radicular que tienen estos para poder desalojarlos adecuadamente de su alveolo. Son movimientos rotacionales mínimos, tomando en cuenta que esto nos puede ayudar a conseguir una adecuada luxación del alveolo. En molares superiores, nosotros vamos a ver que los movimientos son diferentes. No tan diferentes, ¿no? Pero son específicos. Se tiene mayor movimiento hacia vestibular. No es tan a vestíbulo palatino. En el momento de la tracción yo sigo haciendo el desalojo y en este punto no es tan vestíbulo palatino como en el anterior, sino es más que todo hacia vestibular. Yo voy a extraer la pieza dentaria, como ven ustedes en la figura, haciendo énfasis hacia vestibular. Porque si hago hacia palatino el momento de la tracción, puedo fracturar la raíz palatina porque es más voluminosa y de acuerdo a su implantación puedo terminar de fracturarla por no tener un adecuado movimiento. En las piezas inferiores yo voy a tener movimientos vestíbulo-linguales y de acuerdo a la pieza que estoy abordando es diferente. Si estoy en un primer molar inferior, voy a tener movimientos casi completamente hacia lingual, lo saco hacia adentro. En cambio, si es un segundo molar inferior también, es hacia afuera, casi completamente vestibular. Esto va dependiendo obviamente de la anatomía y vamos a tener en cuenta también que de esta manera evito lesionar la posición del germen que está en desarrollo. Los elevadores se utilizan, sí se utilizan. Se utilizan con la función de la luxación, ¿ya? Generalmente es una etapa en la que voy a hacer la sindesmotomía, luego luxo con elevador y con el forceps hago la prensión y la tracción. También me sirven para expandir el hueso alveolar, porque necesito yo expandir o dilatar el alveolo, remover raíces fracturadas o las raíces remanentes. Ahora dirán, no, pero se ha contraindicado elevadores en dientes temporales. No está contraindicado. El uso del elevador debe ser adecuado y es por eso que vamos a recordar las acciones del elevador. El elevador como instrumento quirúrgico tiene 4 acciones, la de cuña, la de elevación o levante, que es por la que tiene su nombre, elevador, o la de palanca. Dependiendo cómo utilizo el elevador, lo utilizo como cuña, lo utilizo como palanca o lo utilizo como elevador en sí, entonces yo sí voy a encontrar que una de estas sí está contraindicada en odontopediatría y las otras 2 no. La contraindicada es esta, la de cuña. ¿Cuál es el ejercicio de cuña? Cuando yo introduzco el elevador entre el septum interdental y el diente o el remanente dentario, que puede ser la raíz, y a medida que voy introduciendo el elevador, esta pieza dentaria va saliendo. Se va luxando y se va retirando en sentido contrario. Este trabajo de cuña es el que yo debo evitar en dientes temporales, porque no debo cuidar que esta zona en la que estoy introduciendo yo el elevador pueda lesionar el germen que está cercano o la zona cercana al germen, puede ocasionar incluso ruptura de cripta. Esta sí es la función que se debe evitar en el uso del elevador en dentición, en exodoncias de dientes temporales, la de cuña. En cambio, luego tenemos la de palanca. ¿Qué es lo que hace la de palanca? Colocar la pieza de la parte activa del elevador en un punto específico. Vamos a tener un punto de apoyo, un punto de resistencia y un punto
punto de esfuerzo, como indica la figura. La punta activa va a estar dirigida en sentido oblicuo al eje del diente. No es que va a entrar uno por otro como cuña, ¿no? Se va a apoyar sobre el septum interdentario también y se aplica una fuerza en el mango del elevador haciendo una rotación de manera que se tenga el apoyo en la región interdental o interradicular, este punto de apoyo, y el diente se empieza a mover, ¿no? Es de palanca, una por otra. Vamos a ver aquí otro ejemplo, que las palancas para exodoncia incluso se reconocen de dos géneros, aquella que se apoya en el germen en el septum interdental y que provoca que mientras uno se va a dar la fuerza, la otra la resistencia y lo mueve, siendo la de primer género la que utilizamos, no tanto la de segundo género porque estamos introduciéndonos al alveolo, solo la que se sujeta por sobre la región interradicular o interdental en unis o interradicular inclusive es la que nosotros podemos trabajar. La palanca en primer género o primer grado. Y luego tenemos la de elevación o levante, es cuando la punta activa se va a encontrar entre los dientes o la raíz a remover, que generalmente puede ser el espacio interdentario, y se va a dar un giro del mango del elevador de manera rotacional para que lo eleve, ¿no? Lo retira, lo saca. Ese es el ejercicio final. ¿Cuál es lo importante? Que el elevador no ingrese al alveolo, no haga presión por dentro del alveolo y yo puedo utilizarlo sin problemas en dentición temporal. Esta en posición perpendicular hace que cuando se dé la rotación en el instrumento, este pueda ser removido y sea un ejercicio muy superior. Sí utilizamos, sí, especialmente en remanentes radiculares, cuando tenemos lesiones de furca, porque no podemos aplicar forceps, entonces trabajamos con elevadores, sin introducir como cuña, solamente palanca de primer grado o elevación. ¿Está claro eso? Yo quisiera que quede un poquito claro porque esto sí puede entrar al examen de fin de rote. No se van a olvidar que el examen de fin de rote va a ser el último día del rote, que creo que es el martes. ¿Está claro ahí? Doctora, una vez más, ¿podría explicar esa parte, doctora? Claro. Tenemos al elevador con tres acciones. La acción de cuña, la de elevación o levante o la de palanca, que depende dónde coloco yo el elevador para ocasionar la luxación de mi pieza dentaria. La acción que está contraindicada en odontopediatría es la de cuña, porque en la de cuña la punta del elevador ingresa por dentro del alveolo, ocasionando una reacción de la pieza dentaria que va a salir a cambio de la entrada del elevador. Por lo tanto, mientras se va introduciendo el elevador, el diente se va luxando y se retira en sentido contrario. Esta se contraindica. Cualquier introducción del elevador dentro del alveolo se contraindica por la cercanía del germen dentario. Luego tenemos la segunda acción, que es la de palanca. Y la de palanca, yo voy a colocar mi elevador, la parte activa del elevador en un punto de apoyo. Posteriormente se va a dar una acción de resistencia y de esfuerzo. Voy a tener que la potencia se va a encontrar en el mango del elevador, el cual también va a tener un sentido rotacional. No se olviden, el elevador se utiliza como a nivel rotando, moviendo la muñeca. Y el punto de apoyo vamos a encontrarlos nosotros en la región interradicular o interdental. Y la resistencia va a estar dada por el diente o raíz a remover. Es el principio de la palanca. ¿Cuál palanca utilizamos? La de primer grado, en la cual la punta del elevador se va a encontrar siempre el punto de apoyo en la región interdental o interradicular, ocasionando en este punto la fuerza de equilibrio, ¿no? Es como el sub y baja. Eso es lo que nosotros queremos hacer. La de segundo género, nosotros vamos a tener un ingreso del elevador hacia el alveolo, que no hacemos. La palanca en primer género sí, la palanca en segundo género no. Muchas veces la de palanca en segundo género se vuelve una técnica mixta con la de cuña. Esas no, nunca entrar por dentro del alveolo, siempre a nivel cervical. Y la última es la acción de elevación o levante, donde la punta activa del elevador, fíjense ustedes, se va a encontrar perpendicular hacia el diente o la raíz, generalmente en la posición cervical, y lo que hace es un solo movimiento rotacional de manera que eleve, ¿no? El diente estaba en esta altura y como yo he rotado el elevador, entonces se eleva. ¿Ya?
Eso a través de movimientos de rotación. El otro es el de palanca y este es el de rotación. Estos son los 3 movimientos que tiene el elevador. Solo utilizo el de elevación, sí, y utilizo la palanca en primer grado o primer género. ¿Estamos? Ahora creo que sí. Sí, doctor. Sí, doctora. Gracias. Muy bien. La siguiente técnica es la de la odontosección. La técnica de la odontosección lo que hace es precisamente dividir la pieza dentaria de manera que se evite al momento de la remoción o la extracción de la pieza temporal jalar al germen. Esto evita también fracturas radiculares durante la exodoncia cuando hay reabsorciones de risólisis atípica. Elimina la impactación de dientes retenidos también. Se utilizan raíces con dislaceración y cuando están, ese caso que veíamos premolares que están o molares que están entre las raíces de los molares temporales y que no permiten una adecuada, y han avanzado mucho en su formación y la risálisis no se ha presentado. La técnica es dividir la pieza dentaria en 2 o en 3, individualizando las raíces. Perdón. Tenemos aquí en los molares inferiores un solo corte en sentido vestíbulo-lingual y en los molares superiores son 2 cortes en forma de T, uno primero en sentido mesiodistal y el otro entre las 2 raíces vestibulares. ¿Qué es lo que se quiere? Trabajar, separar este espacio interradicular para poder individualizar y extraerlas en raíz por raíz. Se utilizan fresas fisuras a alta velocidad para poder trabajar adecuadamente este punto. Aquí tenemos el esquema. El corte debe ser completo hasta el área de la furca, de manera que se individualicen ambas raíces y yo pueda extraerlos. Ya, obviamente este esquema está en la raíz, en la corona completa, pero puede ser en algunos casos que no tenga corona completa y que se dé la odontosección al momento del tratamiento. Aquí vamos a ver un caso clínico, está más o menos trabajado. Es la exodoncia de un molar superior izquierdo. Tenemos la exodoncia. Tenemos aquí el uso del forceps, del elevador en el tipo palanca, donde yo no estoy introduciendo al tipo cuña. Vamos a ver aquí. Posteriormente, voy a tener el elevador para luxarlo en el modo de elevador en sí o elevación. Luego voy a tener la prensión y por último la tracción y voy a tener el retiro del fragmento dentario. Es un caso clínico que está medio chiquito, pero se ve aquí la secuencia. Exodoncia, se hace primero obviamente la sindesmotomía, hago la luxación tipo palanca, elevación, miren cómo se afloja, y posteriormente la prensión, la tracción y la comprobación de que tengo todos los remanentes. La otra técnica, la osteotomía. En este caso es como una pisectomía porque voy a tener acceso a dientes no erupcionados y para trabajar lo que es anquilosis radicular. Se incluye el colgajo mucoso y se trabaja con cinceles y fresas. En este caso, fíjense ustedes, tengo múltiples raíces radiculares. Voy a tener remanentes radiculares incluidos por debajo del reborde alveolar, de manera que yo necesitaré hacer un colgajo mucoso para acceder a ellos. Mi colgajo mucoso va a permitir que yo acceda a todos ellos y los pueda retirar. No siempre es a tejido completamente cubierto, sino puede ser en este caso, es un caso extremo donde se realizó casi por completa las exodoncias y se realiza posteriormente una sutura. Estos casos son quirúrgicos ya más complejos, los cuales obviamente merecen ustedes conocer. Ahora, las técnicas combinadas son las más frecuentes, las que a veces necesitan que se haga un colgajo, una osteotomía inicial, luego la odontosección, luxar con elevador y retirar con forceps. Son frecuentes combinar. No puedo siempre decir, solo voy a usar una técnica y listo. No siempre se da. Yo necesito conocerlas todas y saber el momento adecuado de combinarlas. ¿Se sutura o no se sutura una exodoncia en dentición temporal? Hay mucha controversia. La sutura tiene el objetivo de estabilizar el alveolo para que el coágulo tenga una adecuada evolución. Se realiza la aproximación de los rebordes del alveolo. Por lo tanto, el coágulo se queda por dentro y se protege con un punto de sutura, ¿no? Solo
se va a realizar cuando las raíces del diente extraído no presentaban risólisis o está muy temprana. Cuando es muy temprana la exodoncia, yo puedo trabajar en este. Debo tener tejido gingival suficiente y un alveolo muy profundo. Cuando son muy pequeños los niños, sí debería yo suturar para proteger la formación del germen. Porque en muchos casos yo he tenido aquí una lesión mayor que ha tenido incluso tal vez lesión de furca, fractura. Yo necesito proteger al diente, al germen que se siga formando por dentro. El posoperatorio, ¿qué hago después de la exodoncia? No siempre se sutura, generalmente no suturamos. Vamos a aproximar el tejido blando del área de retracción, ¿no? La compresión, se colocan gasas estériles de 5 a 10 minutos para crear la homeostasia compresiva inicial. Antes de que se vaya el paciente se le cambia de gasa, se le explica el tiempo de duración del anestésico, cuándo puede empezar el dolor, cómo incorporar analgésicos antiinflamatorios y se le recomienda, ¿no? Evitar colutorios que remuevan el coágulo, debe consumir bebidas tibias, comidas blandas, blancas. De alguna manera yo tengo que darle todas las posibilidades alimenticias a mi paciente niño, que generalmente elimina las golosinas y sí se lleva bien con los lácteos. Otro procedimiento que tenemos en odontopediatría son la ulectomía o la opuerculectomía, que se trata de la eliminación del capuchón de erupción cuando éste está presentando algún tipo de complicación. Este debe concluir su trayecto de erupción y en algunos momentos puede ser que se dificulte. Cuando pasa mucho tiempo y la pieza no ha erupcionado, se forma un tejido fibroso a forma de callo que impide que la pieza permanente pueda erupcionar bien. Se indican quistes de erupción o en fibrosis de la mucosa. Esto puede realizarse, sí lo hemos realizado en la clínica sin ningún problema. Aquí tenemos el ejemplo, tenemos la pieza dentaria que ya es palpable, que no está pudiendo erupcionar por la formación del tejido fibroso a nivel del capuchón. Al control radiográfico sí se encuentra la pieza dentaria, está justamente iniciando sus 2/3 de formación radicular, lo que indica que esta pieza ya está en proceso de erupción. Lo que se realiza es una anestesia profunda, no es de bloqueo directo en la zona, sino debe ser directamente en el tronco al fondo del alveolo, no, al fondo de surco, por vestibular y también por palatino. Vamos a hacer un bloqueo, pero podemos decir lejano, no tan en el punto. Y vamos a hacer una incisión. Esta incisión va a tener una forma de ojal, es decir, voy a retirar un tejido por completo, pero va a tener una forma de ojal. No es hacerle un corte simple o un tajo, sino debo retirar yo una cantidad de tejido como vemos aquí en la figura. Vamos a retirar este tejido, se hace una incisión con bisturí y realizamos en forma de oval. Es el famoso bolsillo ojal, el ojal, perdón. Esta es la imagen que yo debo tener inmediatamente realizado mi ojal, porque tengo que exponer el borde incisal de mi incisivo que está siendo retenido por el tejido fibroso. Este es el tejido que yo he eliminado. No debe ser, debo eliminar un tejido en esta forma oval, ovoide, y el diente inmediatamente va a avanzar y se va a posicionar. Es bien inmediato, lo hemos realizado varias veces, es bueno que lo conozcan. No sirve como cupo, pero sí ustedes necesariamente pueden tenerlo. Ahora vamos a ver algunas complicaciones que podemos tener en la extracción de las piezas temporales. Primero está la fractura de la pieza dentaria, la extracción de los gérmenes permanentes o incluso la fractura del borde alveolar, que se basan en un mal uso de la técnica en los instrumentos o en las fuerzas que se van a colocar al momento de trabajarlos. Las complicaciones según su causa pueden ser intrínsecas o extrínsecas, dependiendo si ocurren dentro de la intervención quirúrgica, que generalmente son las fracturas, o extrínsecas, que dependen mucho del paciente y su situación de estado general, enfermedades asociadas. Y alguna extrínseca cuando el operador no manejó adecuado diagnóstico, instrumental adecuado, incluso lo que estamos nosotros hablando mucho sobre bioseguridad, inadecuada esterilización de sus instrumentos. Según el tiempo de evolución, los inmediatos pueden afectar a las piezas dentarias, a los tejidos blandos o a los tejidos duros, que en este caso son los huesos. Y si son mediatas a largo plazo, pueden haber complicaciones ya que se le presenten al paciente como infecciones del alveolo, las alveolitis, hemorragias o comunicaciones bucosinasales.
A las piezas dentarias, ¿qué puede ocasionar? Puede ocasionar fractura de la pieza a extraer o de los vecinos. ¿Cuándo se puede presentar estas fracturas? Cuando yo tengo caries profundas, mucha destrucción, piezas desvitalizadas que son más frágiles. Las raíces curvas pueden ser una situación difícil de extraer, por lo tanto yo si no uso la odontosección las puedo fracturar. Y en algunos casos la hipersemectosis no llegan a hacer una adecuada luxación y pueden fracturar pared. En este caso, obviamente, debo controlar, como habíamos visto, el seguimiento del fragmento, control radiográfico, siempre trabajar con AINES y antibióticos. En el caso de daño a las piezas dentarias vecinas o antagonistas, yo tengo que evaluar qué es lo que ha pasado, restaurar, obturar, tal vez voy a tener que hacer una ferulización si las he luxado. En este caso, la situación es debida al operador, específicamente cuando yo apoyo mal el elevador, apoyo en otro diente. Hemos visto que el apoyo del elevador es interdental o interradicular, no es dentario. El filo siempre debe ir hacia la pieza que extrae, no a la pieza vecina. Cuando yo hago el ejercicio de palanca con el elevador, tengo que cuidar mucho porque es el que más daño puede hacer si lo hago mal. Puedo tener demasiada eliminación del tejido óseo que puede ocasionar incluso una lesión periodontal en la pieza vecina cuando fracturo. A veces se describen avulsiones que se retiran por completo las piezas dentarias, que son fuerzas excesivas con mal apoyo del elevador. En dentición temporal podemos encontrar cuando no sabemos encontrar un buen punto de apoyo del elevador. Puedo incluso fracturar, remover obturaciones. Se dice que incluso se ha hecho daño o abulsión de folículos definitivos. Sí, lo hemos visto. Es posible si yo no manejo bien mis técnicas. En tejidos blandos puede haber laceración de partes blandas, mala técnica donde se apoya el elevador o el forceps, fuerzas excesivas, las exodoncias complicadas de mucho esfuerzo y mucho tiempo abierto, puede ocasionar este tipo de lesiones. Debo lavarlas, limpiarlas, suturarlas en caso de que se haga una herida más grande y controlar la posibilidad de la formación de hematomas o equimosis. Igual se pueden deber a mala técnica quirúrgica. No todo el paciente que hace exodoncia se le va a poner la cara de otro color, digamos, ¿no? O la zona de otro color. Mientras más identifiquemos nosotros la característica del paciente, podemos adelantarnos a ver si tiene o no tiene fragilidad capilar, que generalmente va a estar como un reporte de la anamnesis. Un mal manejo de la hemostasia inicial, donde debemos trabajar la compresión, el drenaje de los hematomas, antibióticos y esta complicación muy importante de no pensar que es normal que se le ponga de otro color, no es normal. Se puede esperar un leve grado de hematoma, pero un hematoma se valora de acuerdo a los tejidos que ocupa. Otro daño en tejidos blandos pueden ser quemaduras o abrasiones del labio por instrumental caliente, por mal uso en el momento de las turbinas, mal uso del elevador. Siempre debo tener los labios lubricados, protegidos con un instrumental adecuado, separación con delicadeza, porque los niños tienen una cavidad oral pequeña, disminuida, y por lo tanto la apertura bucal puede ser menor y ahí es donde podemos lastimarlos más. Se puede dar el edema, que es posterior se le hincha. Le han sacado su muela y se le hincha su cara, que es traumatismo sobre el periósteo óseo. Por eso se produce el edema, porque ya no hay diente, ¿no?, que se inflama el hueso en otros casos. Este es un traumatismo sobre el periósteo que puede ocasionarse en algunos casos cuando lesiono yo el alvéolo de más, es una exodoncia complicada, o tengo fractura de la pared alveolar. Extremo daño en ATM, cuando hago fuerzas excesivas, no apoya adecuadamente. Las infecciones de tipo alveolitis pueden tener consecuencias en todo lo que es el periodonto, incluso hasta la mucosa gingival. Son de dos tipos, locales o sistémicos, donde tenemos en los locales extracciones traumáticas, no hay una buena técnica, instrumental contaminado, elemento extraño del alveolo que dejo ahí como materiales de obturaciones, granulomas, lo dejo sucio. No seguir indicaciones, eliminación violenta del coágulo, por ejemplo, o irritantes que puedan llegar por los alimentos. Los sistémicos pueden ser pacientes susceptibles con algún grado de desnutrición, inmunodepresión, enfermedad sistémica de base que a un tratamiento simple pueden desarrollar como reacción una infección, ¿ya?
La posibilidad de bacteremia es alta en una exodoncia porque estamos directamente haciendo una apertura a nivel óseo. Por lo tanto, siempre se debe trabajar sobre profilaxis antibiótica. Las diferencias entre las alveolitis, ustedes ya las conocen seguramente por cirugía, va a ser algo muy breve lo que vamos a hablar sobre esto. La alveolitis húmeda va a ser un dolor intenso, pulsátil, halitosis, edema, trismos. En dentición temporal no es muy frecuente porque los alveolos generalmente no son tan profundos. Y en la alveolitis seca, no, en la primaria no hay formación de coágulo y en la secundaria es una pérdida de coágulo. Es decir, también se puede dar por un problema operatorio cuando utilizo mucha anestesia, un bloqueo muy fuerte con mucho vasoconstrictor, no forma coágulo y se queda el alveolo seco al irse. Y la alveolitis seca secundaria es cuando se tenía coágulo, pero lo perdió muy temprano. Las hemorragias, vamos a tener sangramiento persistente, que no se después de un día. Puede ser por un desgarro de encía, cortes accidentales que a veces necesitan sutura, no seguir las indicaciones post-exodoncia, no respetar los tiempos operatorios para poder conseguir un adecuado conformación del coágulo. A veces se escupen el coágulo y luego se tocan mucho, vuelven a formar coágulo y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer el sangrado. Generalmente vamos a tener un compromiso del estado general, cualquier complicación tipo hemorrágica, los signos vitales. El paciente puede llegar a estar pálido, ansioso, cansado, halitosis, dolor, edema, y esto es un problema un poco más complejo. El tratamiento está basado en medidas locales como son las suturas, puede haber el uso del estrobisturí, taponamiento con gasas, medidas preventivas siempre es buscar algún tipo de protección al alveolo, retirar esquirlas óseas y cuerpos extraños. Hay técnicas en las cuales sí o sí se hace un enjuague con suero para evitar que se quede cualquier esquirla. La hemostasia, indicaciones del paciente, una buena ficha clínica, el laboratorio y evaluar por completo a mi paciente. Y por último tenemos las complicaciones de la extracción de las piezas temporales. Pueden ser hemorragias inmediatas, mediatas, que hemos visto, e incluso la aspiración o la deglución de las piezas extraídas. Listo. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿No tienen ninguna pregunta? Hola. No, doctorita, todo está claro. Sí, doctora, todo claro. Bueno, chicos, entonces les voy a dejar la tarea. Desde ahora pueden empezar ustedes a trabajarla. Es sobre las reglas de Ries-Centeno. Les voy a pedir que hagan individualmente un apoyo gráfico y argumentativo de cada una de las reglas. Desde ahora los dejo hoy más temprano para que puedan buscar. Les voy a dejar abierto de igual manera hasta las 11 de la noche de hoy, hasta la medianoche casi, para que ustedes puedan subir su trabajo. Si no tienen más preguntas, yo me despido y en este momento les voy a colgar ya la tarea.